Bueno, pues buenas tardes de nuevo aquí a todos. Vamos a empezar este congreso online del desarrollo integral de la deportista. Voy a recordar una serie de pautas de nuevo para todas aquellas personas nuevas que se hayan incorporado ahora mismo, ¿vale? Para que garantizar el desarrollo de esta videoconferencia sin interrupciones y sin solapamiento. Vamos a intentar mantener tanto el audio silenciado como la imagen también quitada para evitar que se solapen. Y otra cosita es que las preguntas, todas las preguntitas, todas las dudas que tengamos, las vamos a enfocar, las vamos a proyectar al final de la presentación. Pues bien, presentamos de nuevo a nuestra ponente, es la protagonista hoy de toda la tarde. Aquí tenemos de nuevo a María Martínez, ¿vale? Psicóloga deportiva y experta también en psicología positiva. Bueno, también es psicóloga de nuestra campeona olímpica, Carolina Marín. Y ayer estuvimos ya con ella, tuvimos el placer de compartir esa psicología deportiva más aplicada al ámbito de los entrenadores y de las entrenadoras, y hoy le vamos a dar ese matiz que está un poquito más enfocado al ámbito del deportista y de la deportista. Así que bueno, María, bienvenida de nuevo, y pues cuando quieras tienes aquí a toda una clase deseando escucharte, así que cuando tú quieras. Muy buenas tardes, gracias Mari Carmen de nuevo. Y a la Federación, a la Europea, a la Española por invitarme. Second round, segunda parte, pero bueno, el tema es similar, lo estábamos comentando antes justo de empezar, pero lo hemos enfocado de cara también a la parte más de cómo comprenderlo también como deportista, ¿no? Estas claves de la motivación y cómo el género, o si existen diferencias de género y cómo afectan a la forma que tenemos de elegir deporte, de entrenar, de desarrollarnos en definitiva, ¿no? Así que os doy la bienvenida, gracias a todos por estar y voy a empezar a compartir pantalla. A ver. Vale. Lo tenemos, ¿no? ¿Una confirmación, please? Perfectamente. Perfecto, María. Vale, muchas gracias. Venga, pues hoy decíamos, como título habíamos planteado abarcar las claves para la motivación del deportista, ¿no? Con esta perspectiva de si existen o no diferencias de género y si existen, cómo tenerlas en cuenta o cómo abordarlas, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, hablar de la psicología del deporte, lo que es mi especialidad, a la que me dedico, de cómo aplicamos la psicología al ámbito deportivo, ¿no? El objetivo principal siempre es alcanzar la mejor versión de la persona. Es un área de la psicología que trata de desarrollar el potencial humano hasta el máximo, digamos, ¿no? En cada momento y en cada estado de forma, en nuestro caso, en deporte, que influye tanto, ¿no? Entonces, tiene dos grandes líneas, o yo por lo menos trabajo con dos grandes líneas, que es el desarrollo integral de la persona como persona y la optimización del rendimiento, es decir, la parte en la que entrenamos todas las habilidades psicológicas y que influyen en el rendimiento deportivo para, igual que las físicas, las técnicas y las tácticas, el deportista sea capaz o la deportista de alcanzar esa mejor versión, ¿no? como gran objetivo. Entonces, en esa primera línea del desarrollo integral como persona, lo que buscamos desde la psicología es al final que todas las etapas por las que pasamos, ahora como deportistas somos jóvenes, ¿no? y vemos todo más a corto plazo, pero todo lo que aprendamos y desarrollamos ahora, digamos, interviene en nuestro futuro y en nuestra forma de ver la vida en todas nuestras etapas posteriores, ¿no? Con quién nos relacionamos, qué hacemos, qué estudiamos, etcétera. Entonces, desde la posibilidad que además nos da el deporte para desarrollarnos, pues hacer que lo hagamos como personas íntegras, ¿no? Y con nuestras necesidades psicológicas y emocionales cubiertas. Muchas veces soñamos, ¿no? Con ese futuro, los adolescentes además, aunque a veces los adultos no lo sepamos, no lo creamos, pensamos mucho en ese futuro, ¿no? Y si somos deportistas, además, pensamos en concreto en un futuro de éxitos o de bueno, pues de sentirnos competentes y de llegar al máximo también en nuestro deporte, ¿no? Y ahí es donde entra la optimización del rendimiento que decíamos, que es cómo trabajamos ya como jugadores del deporte que seamos, jugadoras, con cada una de las habilidades psicológicas que sabemos que influyen.
todos hemos vivido como una duda nos saca de un partido, ¿no? O como nos tiemblan las piernas cuando sentimos que la situación es muy estresante o no la puedo controlar, o cuando los niveles de activación me desbordan y me pierdo los nervios, o las distracciones también, cómo influyen en la capacidad que tenemos de desarrollar la tarea. La toma de conciencia, que hoy hablaremos de ella, de cómo hacer consciente, cómo conocernos cada vez más para saber qué nos funciona, qué no nos funciona, cómo reaccionamos ante qué momentos. Y la motivación, que es la línea conductora de hoy, ¿no? Que yo creo que todos sabemos de qué va, pero vamos a dar algunos detalles. Entonces nos vamos a quedar hoy, en lo que queda de tarde, o de ratito, por lo menos, aquí juntos, con estas dos. ¿Vale? Cuando hablamos de motivación, el gran tópico típico que nos viene a la cabeza, el triunfo, ¿no? O sea, motivación lo estamos asociando mucho y las redes tienen mucho que ver con esto, mucha culpa iba a decir de esto, ¿no? Con el triunfo, con el llegar, con el podemos conseguir todo, con esta idea idílica, valga la redundancia. Sin embargo, la motivación en realidad tiene más que ver con esto, con cuándo nos caemos, cuántas veces nos levantamos, si tengo ánimo de levantar, cómo me levanto, cuando sufrimos o estamos cansados, si tengo ganas de seguir, si a lo mejor me empieza a no compensar o empiezo a no disfrutar, cuando hay obstáculos, cuánto de duros me suponen como para superarlos o buscar la fuerza para superarlos, o a lo mejor ya, bueno, pues ya no tengo tanta motivación, a lo mejor no tengo, y sobre todo para cuando no lo conseguimos, ¿no? Que es, lamentablemente, siento dar esta mala noticia, la mayor parte de las veces. Cuando no conseguimos, digo, el ganar o el premio o esa recompensa más asociada al deporte, ¿no? Al podium a esta que veíamos por aquí. ¿Vale? Entonces tiene más que ver con esto. Es la habilidad psicológica que nos permite, es el motor. Yo siempre, cuando les pido que lo describáis a los deportistas, me habláis de ganas, del motor, como la gasolina, ¿no? que nos impulsa, que nos empuja a hacer las cosas, ¿no? Y que también nos permite elegir con qué cosas nos comprometemos, ¿no? A qué queremos dedicar nuestro tiempo, qué queremos lograr, qué objetivos nos proponemos, continuar, lo que decíamos, ¿no? Si yo soy capaz de continuar cuando tengo problemas o cuando aparecen obstáculos, de luchar en esos momentos más duros, más difíciles, en los que la mayor parte de la gente, cuando se lo encuentra, deja de hacerlo. Si yo lucho, disfrutar en el centro de la ecuación, por supuesto, la diversión, el disfrute, ayer hablábamos mucho de esto, entregarnos, esa entrega, ¿no? De buscar los recursos, los que tengo y los que no los tengo, los entreno, invertir, este concepto un poco económico, pero que nos habla de que el coste y el beneficio, ¿no? me tiene que compensar, conseguir y sobre todo estar satisfechos, ¿vale? Que todo está relacionado no solo con la participación en el deporte o en la actividad que elijamos, sino con la calidad en la participación, ¿vale? Y hay tres elementos sobre todo que influyen. Fijaos, siempre que queráis hablar de motivación, yo os recomiendo, o bueno, mi truquillo, mi estrategia es compararlo con un ciclista, porque tiene los tres grandes componentes de la motivación. Una, ¿cuáles son los motivos por los que alguien se monta en la bici, ¿no? Por los que hago mi deporte, por los que practico mi deporte? Porque me gusta, no nos quedemos solo en el que me gusta, ¿no? Sino porque nos gusta. Ayer hablábamos del movimiento y cuando pensamos en qué nos gusta, por ejemplo, a un atleta, hablan de las sensaciones del aire en la cara, de libertad, ¿no? O sea, hay motivos muy relacionados con la sensación, con el movimiento. Bueno, esos motivos. El por qué me subo a la bici y por qué decido hacer el deporte que he elegido, ¿no? La dirección, hacia dónde voy, manillar, ¿no? ¿Cuáles son las metas o los objetivos que me propongo? Porque yo, dentro de hacer deporte, podemos proponernos los objetivos adaptados también a nuestro nivel y a nuestro interés, a nuestro gusto y por supuesto, a nuestra estado de forma en cada momento, decíamos antes también, ¿no? Y el tercer elemento, la intensidad. ¿Cuánto estoy dispuesta a dar por llegar? ¿No? ¿Cuánto intensidad de pedaleo, intensidad de pedaleo, perdón, estoy dispuesto a dar?
¿vale? Porque yo puedo seguir montado en la bici, pero no dar lo suficiente como para alcanzar el objetivo, ¿no? Esto es un poco cómo funciona, como os digo, la motivación. ¿Qué pasa? A ver, aparecen dudas, ¿no? Entonces los motivos muchas veces ya no están tan claros y estoy donde tengo que estar y de verdad esto es lo que me gusta y me vale la pena tanto, pues ya no lo sé, y si no lo consigo. También aparecen en la intensidad, digamos, ¿no? Aparecen obstáculos que nos hacen ir más despacito, ¿no? O que nos hacen pensar si vale la pena andar ahora esquivando o pedaleando más fuerte para llegar, ¿no? Y luego también se nos presentan las dudas o las dificultades en cuanto a si vamos a ser capaces de lograr el objetivo o no, o si el objetivo es el correcto o no, ¿no? Todas estas dificultades o obstáculos de la motivación y otras muchas tienen que ver con la presión social, aunque nos parezca increíble, pero tiene mucho que ver con la presión social, no solo con lo que nosotros pensamos que podemos o no podemos hacer, sino con lo que nos dicen que tenemos que pensar o lo que nos dicen que podemos o no podemos hacer, ¿no? Y la presión social, fijaos, es muy poderosa. Es la influencia, como definición, la parte más académica, es la influencia que ejerce la sociedad, que ayer hablábamos que es un ente, ¿no? Pero que somos todos en el fondo, pero que es un ente un poco incontrolable, la influencia que ejerce sobre el individuo y que además es capaz de cambiar sus actitudes, ¿vale? Y además juega con un componente a favor, que es que las personas, los individuos, tendemos a querer encajar, ¿no? Tendemos a hacer lo que esperan que hagamos, lo que los demás esperan que hagamos o lo que se espera de nosotros en el ámbito familiar, en el ámbito académico, en el ámbito profesional, laboral, por supuesto, en el deporte, ¿vale? Dentro de esa presión social, cuestión de género, por supuesto. Ayer decíamos también, ¿no? En cada momento histórico, cada sociedad del mundo ajusta su idea, su ideal o la idea que quiere transmitir de cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer. Y esto, el problema es que lo basamos única y exclusivamente en el sexo con el que nacemos. Como si viniéramos, disculpad, como si viniéramos determinados por si nacemos hombres o mujeres, ¿vale? Y va un poco de películas hoy, os he puesto varias, no sé si os acordáis de esta de Anne, que hay un momento de la película que parece un poco loco, pero no es muy diferente a esto que estamos hablando, que cuando nacen las larvitas y las llevan a la hormiga, a la reina, a la hormiga, no sé cómo se llama, decide si va a ser soldado o obrero. Entonces, todas las larvas iguales y en ese momento decide soldado, obrero, soldado, obrero, soldado, obrero, ¿no? Es un momento, si no lo habéis visto, es una película divertida de animación. Pues parece que no, pero tiene que ver con esto, ¿no? Mujer, hombre, y ya nos están determinando. Y además ese género trae consigo unos estereotipos atribuidos al simple hecho a esta idea de género, que son etiquetas con las que identificamos a la persona ya solo por ser mujer o hombre, sin haber ni mediado media palabra con esas personas, ¿no? A partir de un solo rasgo nos sacamos o inferimos una cantidad de información que no nos podemos ni imaginar. Esto es lo que son los estereotipos, para aquellos que a lo mejor os suena de nuevas o que a lo mejor también trabajamos con esa palabra, pero quizá no nos paramos a pensar qué es, ¿no? Y el género trae una cantidad de estereotipos importantes. De hecho, fijaos, nos dice, este género, esta idea de género y esos estereotipos asociados, nos dicen cómo debemos ser físicamente. He puesto X, he utilizado un lenguaje neutro, pero todos sabemos ya a qué nos estamos refiriendo con cada columna. Básicamente, ¿no? Y físicamente nos dicen que tenemos que ser así, pero es que además, cuando en realidad lo que somos o cómo nos sentimos, si nos miramos, ahora cada uno, ¿no? Sabemos ya cómo somos, lo que encontramos es diversidad. O sea, no hay dos personas, no hay dos cuerpos iguales y en ello, de hecho, está también
el factor diferencial, ¿no? Ese derecho que nos ganamos al nacer de ser personas únicas, que luego vamos a profundizar un poco, ¿no? De desarrollarnos, ese desarrollo integral incluye que yo pueda hacerlo de la manera que quiero, ¿no? O que siento, o que me pide el cuerpo, ya que estamos con el cuerpo, ¿no? Pero es que además nos dicen, ese género y esos estereotipos, esa sociedad, en definitiva, cómo debemos ser personalmente, ¿no? Y si somos hombres o mujeres, tiene asociado que sí, que debemos ser sensibles, tiernas, pasivas, coquetas, dependientes, inestables y un largo etcétera. Inestables en ese sentido de no hay que nos entienda, es que somos una montaña rusa, esta idea, ¿no? Y en el caso de los hombres, fuertes, activos, autónomos, valientes, exitosos, poderosos y otro largo etcétera, y ambas cosas, ambas listas, no tienen otro fin que llevarnos a la pura frustración, porque es tremendamente fácil que no se cumplan o que cumplamos una minimísima parte, casi por pura casualidad, ¿no? De hecho, si pensamos en cómo somos en realidad, cómo nos describiríamos, nos sale, afortunadamente, vuelvo a insistir, igual que con el cuerpo, a cada uno una lista, ¿no? Una descripción, una definición. Y esto es una idea que vamos a trabajar luego, importantísima para ser capaces de desarrollarnos, saber cómo describirnos, qué nos identifica, independientemente de lo que nos digan o no nos digan o lo que debamos o no debamos. ¿Qué nos identifica? ¿Cómo nos consideramos? Y no lo que nos dicen, que a veces nos da pistas, pues eres extrovertida, bueno, vale, pero luego yo tengo que considerarme así para aceptarlo como algo propio, ¿vale? Y que además lo que nos hace parecernos o diferenciarnos no es ser hombres o mujeres, sino esos rasgos personales, ¿no? Que me entenderé mejor con personas que se parezcan a mí en ese sentido, no por ser hombre o por ser mujer, ¿no? Pasa un poco igual con el sentir, con las emociones. Parece que hay emociones prohibidas para los hombres y para las mujeres también, ¿no? Y en realidad luego, quizá he puesto algunos ejemplos relacionados con el deporte, ya que entiendo que somos deportistas o relacionados con el deporte los que estamos aquí, pero todos hemos sentido miedo a equivocarnos. Lo siento, varones presentes, todos hemos sentido miedo a equivocarnos, todos hemos sentido satisfacción por un trabajo bien hecho, todos hemos sentido admiración por las personas que valoramos, confort o reconfortados cuando nos dicen las cosas bonitas o cosas buenas, nos asustamos cuando nos hablan del futuro o bueno, o nos sorpresamos, ¿no? No sé cómo se diría, nos da sorpresa, nos da un poco de susto ahora con la situación que estamos viviendo. Nos sentimos orgullosos después de un triunfo, o deberíamos, si no lo hacemos, y un largo etcétera, ¿no? Las emociones son universales y querer encorsetarlas con el género es un tremendo error. Nos dicen también lo que nos debe gustar, un ejemplo típico también con el tema de la vestimenta, ¿no? O de la estética, asociado a si eres hombre o si eres mujer, tienes que ser femenino, tienes que ser masculino. Qué poco femenina, eso no es de señoritas, para gustar tienes que maquillarte, tienes que ponerte guapa, pareces un chicazo, largo etcétera. Y chicos, os pasará lo mismo, ¿no? Al que no le gustaba el fútbol en el patio del colegio, probablemente hubiera más de un día que lo pasara regular, ¿no? Porque efectivamente lo que nos gusta es la variedad, el poder elegir y el poder sentirnos libres de desarrollarnos en la dirección que nos apetezca, entre comillas, ¿no? También nos dicen cómo debemos actuar. Mucho que ver también con ese sentir, ¿no? Porque si yo me emociono de una forma o hay emociones que no debo sentir, voy a reaccionar, voy a actuar de manera distinta, ¿no? Si yo siento tristeza pero no puedo llorar, ¿qué hago? ¿No? Y en esto nos condiciona muchísimo la sociedad y nos dice también, en todo el discurso que llevamos hasta ahora, qué debemos sentir, cuándo lo debemos sentir, si somos hombres o mujeres, si podemos llorar o no, ¿no? Si podemos sufrir o no. Tenéis aquí un estereotipo que os hace mucho daño a los hombres, ¿no? Esa cantidad de reprimir esa cantidad de emociones. En este caso, antes he puesto
el ejemplo de la mujer, ahora os ha tocado a los hombres. Pero volvemos a lo mismo, aunque lo que a veces, aunque lo que necesitamos no coincida con eso, nos encorsetan de alguna manera, ¿no? También nos dicen, y aquí también tiene que ver con el deporte, a dónde debemos llegar, ¿no? O cuáles deben ser nuestros sueños, nuestra vida perfecta. Y esta, pues no hay mujer que no le hayan hablado alguna vez de formar una familia o de encontrar un buen marido. Y al hombre, dinero, coche a poder ser descapotable, casa, independencia, éxito, poder, etcétera, ¿no? Un puesto de trabajo donde pueda mandar, ¿vale? Cuando muchas veces lo que queremos es desarrollar nuestros propios planes, ¿no? Y a vuelta a las películas, y ya que estamos en deporte, pues el caso de Quiero ser como Becca, ¿no? Una mujer de una cultura muy, muy firme con ciertos aspectos, que quiere ser futbolista, un niño, lo mismo, una familia muy firme con ciertos aspectos, que quiere ser bailarín, ¿vale? Por poner ejemplos de películas, pero estoy segura que todos identificamos algunas. No sé si alguien... Nada, continúa. Se me ha abierto por aquí un microfonillo interferencia. Perfecto. ¿Cómo nos afecta toda esta retahíla, toda esta carga de género y estereotipos? A que además de la identidad de género, durante todo, desde que nacemos, desarrollamos una identidad personal. Todas esas alternativas que estábamos ofreciendo, que os ofrecían en las diapositivas, ¿no? De que lo que nos gusta es poder elegir y nos gusta la variedad y desarrollarnos como persona tal y como nos sentimos y con lo que queremos. Cuando esa identidad personal que yo quiero desarrollar y la identidad de género chocan o confluyen y no coinciden, se producen conflictos de intereses y nos hacen sentir horrible y estoy segura que alguno identificaréis porque nadie estamos a salvo de estos roles, ¿no? ni de estos estereotipos. Conflicto de intereses que, por supuesto, en el deporte nos hace decidir por deporte de femeninos, ¿no? O deporte de chicas, deportes de chicos. Vuelta, cuando en realidad lo que queremos es practicar pues el que más me apetezca, el que más me guste, el que mejor se me da. Al final, algo que nos he contado de la motivación es que nos motiva mucho aquello que se nos da bien. Cuando nos vemos muy capaces de algo o con muchas cualidades para algo, lo ponemos en marcha, todo lo que podemos, además, nos motiva a vernos competentes y ser capaces de mejorarnos, en el deporte que sea, en la actividad que sea. Y, por supuesto, la parte contraria, ¿no? Todos creo que queremos seguir viendo Javieres Fernández y la cantidad de ejemplos también de deportes supuestamente femeninos o asociados a las mujeres que practican hombres, ¿no? Y además cada vez más. Este es el gran reto en las dos direcciones, ¿vale? Y ellos han llegado, ¿no? Y son exitosos y hay una cantidad de testimonios por el camino que, bueno, me apetecía compartir algunos. Sofía González, una chica que practica rugby, ella que dice los comentarios que se encuentra, ¿no? Que le han dicho que, porque practicas rugby, pero femenino, ¿eso existe? Bueno. Irene Martínez, los chicos me llamaban marimacho y me costaba más relacionarme con las chicas. Imaginaos, era un futbolista. Si hablábamos de conflicto de intereses, imaginaos si una joven en esa etapa cuando más nos importan nuestras relaciones sociales, los chicos nos rechazan y las chicas no nos aceptan. La misma cosa, vaya. Difícil. Jessica Bob, boxeadora, decía que hacía boxeo a mis amigos y me miraban mal, ¿no? ¿Quién va a estar con esta chica que pega o algo así? Ruth Bravo, me daba vergüenza decir que hacía fútbol. De hecho, tengo entendido que no lo dijo hasta que llegó a la selección nacional, prácticamente, o algo así. Rocío Sánchez, era la única que jugaba al fútbol en el colegio. Pues ser el único en algo, mucha motivación, mucho hay que pedalear para mantenerse, ¿no? Antes que hablábamos de motivación, verse solo en algo, en un contexto en el que no es el tuyo, mucho hay que pedalear para llegar.
El mismo Javier Fernández, que lo declara abiertamente, ¿no? Que fue duro admitir que quería ser patinador en España, que creen que el patinaje es un deporte de mujeres, que es un deporte de chicas. La selección de fútbol alemana, esto no pude por menos, encontré un vídeo estupendo, como una especie de spot que os animo a buscar de la selección femenina alemana. Está subtitulado, ¿eh? No hace falta, yo no sé alemán tampoco, pero que cuentan, entre otras cosas, que al ganar el primer campeonato de Europa, de premio les dieron un juego de té. Bueno, creo que no hay más palabras. Vale, entonces, si no cumplimos estereotipos, ¿no? Si no cumplimos con esa identidad de género que nos pide la sociedad, corremos el riesgo de no encajar. Esto nos asusta a cualquiera. Esto no es de hombres ni de mujeres, esto nos asusta a cualquiera, no encajar, ¿no? O que no nos acepten, ¿no? Que no nos quieran, que no nos valoren. ¿Vale? Otra cosa es que lo aceptemos tal y como nos lo han dado. Entonces, para aceptar tal y como nos lo han dado, tendríamos que aceptar esto que estábamos diciendo, ¿no? De lo difícil que es estar constantemente en sitios o en entornos en los que parece que no eres bienvenido o que no les gustas, ¿no? O que los mismos que hayan llegado hayan sentido una presión horrible hasta llegar, o incluso todos los que se han quedado por el camino, que no han llegado. Y lo que decíamos, que por mucho que nos guste, en esas condiciones cuesta pedalear. Y es algo que cuando lo pensamos aquí, estoy segura que ahora todos los que estamos presentes casi nos preguntamos ¿y por qué llegamos, cómo llegamos a esto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que nos toca, como parte de la sociedad que somos, es cuestionar el modelo, repensarlo. También lo comentábamos ayer, ¿no? Si es una construcción social, esto del género, podemos elegir cambiarlas, podemos elegir ponernos otras gafas y empezar a verlo de otra manera, que es difícil, porque nos lo han inculcado desde canijillos y canijillas, pero solo tener la intención de hacerlo va a cambiar en mucho cómo vemos a los demás, ¿vale? Y, de alguna manera, insisto, como parte de la sociedad, pues asumir nuestra pequeña responsabilidad, por lo menos con los que estamos en el entorno, ¿no? Y cultivar esta idea que llevamos hablando los días del derecho a ser personas únicas, del derecho a desarrollarnos por encima de cualquier estereotipo. Yo os propongo, así estoy mucho más, ¿no? Pero bueno, por lo menos en lo que veníamos hablando de que lo que aceptemos sea que nos necesitamos los unos a los otros y las unas a las otras para disfrutar del deporte, que es lo que nos trae aquí, y alcanzar nuestra mejor versión. Ese es un objetivo común, eso lo quiere todo el mundo. No tiene género, ¿no? Entonces, que decidamos romper, repensar lo que hay, como decía, y aceptar lo que queremos que sea, ¿vale? Y para esto, importantísimo, el mejor de los antídotos, como os pongo ahí, conocernos mejor a nosotros mismos y a nosotras mismas y comprender a los demás, ¿vale? Siempre vamos a relacionarnos mejor con los demás cuando somos capaces de entender qué me pasa a mí y cómo estoy yo. Entonces, os pongo esto, en realidad tiene más que ver con esta teoría del iceberg, que seguro que habéis visto en alguna parte, ¿no? De cómo solo hay una parte que se ve de todo lo que hay detrás. Con cómo nos comportamos o lo que hacemos, pasa lo mismo. El comportamiento al final es lo último que pasa de todo lo que yo soy, de lo que yo pienso, de lo que a mí me motiva, de lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, que el autoconocimiento parta de nosotros mismos, de conocer esto, de poner interés y poner intención, y esos momentos, aprovecho así a meter una cuña publicitaria, pero esos momentos en los que parece que no tenemos nada que hacer o estamos esperando, que ahora lo único que hacemos, ¿no? Instintivamente ya es sacar el móvil, pensemos, vamos a conocernos, vamos a estar con nosotros mismos, ¿por qué no me gusta esperar? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿A qué estoy esperando? ¿Por qué me va a gustar? ¿Por qué no me va a gustar? Vamos a pensarnos, ¿no? Vamos a conocernos y a mostrar interés por nosotros mismos, que, con perdón, estamos condenados a convivir con nosotros mismos hasta el fin de nuestros días, ¿no? Ya pareja podemos elegir, pero con nosotros no nos lo quita nadie. Entonces, ¿qué rasgos tengo? ¿A qué me determinan? ¿Por qué cuando me comporto de una manera, a qué puedo estar respondiendo? ¿No? Y qué me motiva, qué me interesa, qué me mueve, porque aquello que me mueva es lo que va a determinar más cómo me comporto, ¿no? La bici, que decíamos. Aquello que me haga montarme en la bici es lo que me va a hacer pedalear.
ese motivo, es lo que luego me va a hacer pedalear, ¿no? Y luego ya el objetivo me pone la dirección, como decíamos, y ya la potencia, ¿no? Esas ganas o esa intensidad de cuánto quiero conseguir aquello que busco, ¿no? Insisto, mejor de los antídotos, conocernos mejor cada uno y cada una para ser capaz de comprender también mejor a los otros, de relacionarnos mejor y de comprender mejor a los otros. Fijaos, para comprender también mejor a los otros, entender en qué nos diferenciamos, pero prácticamente lo único o casi lo único en lo que nos diferenciamos es en la cuestión biológica, en la parte más hormonal. Y aquí es donde vamos a resolver las dudas de por qué se nos considera tan inestables o tan a veces montañas rusas, ¿no? Por la manera que se comportan nuestras hormonas, ni más ni menos. Tenemos que entender que, chicos, sois lineales, ¿no? Tenéis una hormona que se comporta normalmente de manera muy lineal, que se ve sobre todo afectada por el estrés, ¿vale? Y tenéis una tendencia a actuar cuando estáis en situaciones de mayor estrés, con más agresividad, con más violencia, con más competitividad, con más ego, que llamamos, ¿no? Más a quedar por encima, a ganar, a defender vuestro estandarte, ¿no? Y eso, así os afecta vuestra hormona. Porque al final esas emociones y esas actitudes que antes hablábamos son química en el fondo. La química de nuestro cuerpo, eso sí que es lo que determina cómo nos sentimos, cómo actuamos, etc. Vosotros sois más lineales, nosotras somos cíclicas. Tenemos un ciclo cada mes que se repite hasta iba a decir el fin de nuestros días, pero no. Bueno, sí, también porque la menopausia es una parte también de ese ciclo hormonal en la vida de la mujer. Pero sobre todo cuando menstruamos somos cíclicas y también, igual, chicos, igual que tenemos que conocer cuándo nos afecta más nuestras hormonas y cuándo nos comportamos más, digamos, condicionados por ellas, y eso básicamente es estar atento, conocerse y identificarlo y proponerse que a las siguientes veces cómo quiero comportarme cuando lo detecte. Chicas, lo mismo con nuestro ciclo. Conozcámoslo, qué nos afecta, en qué momento, aprendamos mucho sobre ese ciclo y sobre cómo afecta nuestro comportamiento tanto personal, emocional como deportivo. Y hablemoslo abiertamente, ambos, ¿vale? Más, no digo ya si convivimos o estamos en parejas. En los grupos de entrenamiento lo hacemos cada vez, afortunadamente, con más naturalidad, porque además y es así, hay días, mujeres, que somos las más cambiantes, hay días que nos comemos el mundo por 3 y hay días que tenemos que dividirlo por 2. Y tenemos que saber cuándo son esos días para no frustrarnos, o ser más capaces de gestionar los enfados o esos cambios tan a veces que se nos dan de manera tan brusca. Que se dan, nadie nos puede negar que se dan, chicos, igual. Lo importante, el antídoto que os decía, conocernos bien, conocerlo cada vez mejor para también definir cómo quiero comportarme. Porque fijaos, aunque las hormonas determinen, esto me encanta, y si hay algún biólogo en la sala, perdón por la expresión, pero bueno, era un guiño. La psicología gana la biología en el sentido de que los estudios lo que nos dicen es que aunque nos determinen las hormonas, en realidad, si cambiamos el pensamiento, si cambiamos la actitud, podemos modular esa tendencia del comportamiento, ¿vale? Y se ha demostrado ya con animales que hay una transferencia casi total a lo humano, creo que fue con ratas, son las pobres siempre las que viven este tipo de trabajo de laboratorio, de investigación de laboratorio, donde madres que a sus crías las daban más cuidado, tendían a lamerlas más, a cuidarlas más, etcétera, como de manera genética. Cuando se intercambian esas crías y se les pone con otra madre y viceversa, ¿no? Luego, cuando ellas son madres,
tienden a hacer lo que han aprendido, no el comportamiento de su madre genética, de su madre biológica, sino lo que han aprendido de la madre que las ha criado, ¿vale? Por eso os pongo este guiño de la psicología gana la biología en el sentido de que nuestro cerebro prefrontal, lo que somos capaces de hacer consciente y de trabajar mentalmente y psicológicamente hablando, puede cambiar nuestro patrón o nuestra tendencia de conducta, ¿vale? Por eso tan importantísimo, entre otras cosas, este autoconocimiento que decíamos, ¿vale? Y que siempre podemos desarrollar nuestros intereses personales. Es la gran conclusión o ya os digo, el gran mensaje que yo os quería transmitir hoy, ¿no? El derecho a desarrollarnos como personas comprendiendo que la diferencia es lo que nos hace únicas. Esto que decíamos de ser personas únicas y estar orgullosas de serlo, ¿no? Y que nos permitan equivocarnos y hacer de todo por el camino y probar de todo por el camino. La diferencia es lo que nos hace únicas. Y en realidad cuando hablamos de deporte, hay una cosa muy interesante también, que no hay diferencia entre los factores o los elementos, las variables que se asocian a deportistas mujeres de éxito o deportistas hombres de éxito. La lista es la misma. La lista de comportamientos es la misma. De hecho, como vamos bien de tiempo, si me perdonáis, la vamos a ver. Ahí va. No me ha dejado poner la que quería. A ver si me deja por aquí. Vale, aquí. Mirad. Un estudio ya tiene tiempo, pero fue muy validado. De hecho, yo creo que todavía ni se ha rebatido, ni se ha ampliado, ni se ha echado para atrás. Volvemos a lo mismo, son comportamientos, esa punta del iceberg que si yo me conozco bien puedo desarrollar, tenga el género que tenga, tenga el sexo que tenga. Afrontar adecuadamente los errores, aprender a manejarlos, ¿no? Aprender a salir del error, porque dejar de cometer errores, tengo otra mala noticia esta tarde, de esto no es posible, no, a no ser que no hagamos nada, que eso ya casi sería un error, ¿no? Mantener el control, de nuevo, tiene que ver con este autoconocimiento. Si soy capaz de saber cuándo pierdo el control o qué cosas hacen más probable que pierda el control, puedo planificar cómo resolverlas, o por lo menos tengo la oportunidad de pensar si hay algo que puedo hacer distinto. Soportar mejor la ansiedad, que todos la tenemos, por cierto. O sea, esto es un mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pero todos sufrimos ciertos niveles de ansiedad, alguna nos ayuda a ponernos alerta y a llegar de alguna manera mejor preparados, ¿vale? Pero hay que saber soportar todas esas sensaciones y esa amalgama de pensamientos desastrosos que trae consigo, ¿no? Los deportistas y las deportistas de éxito tienen mayor número de autoinstrucciones y son más positivas. O sea, en lo que piensan es en más cantidad de pensamientos que tienen que ver con instrucciones técnico-tácticas, en principio, ¿no? O de rutina. O sea, lo que voy a hacer, volvemos al comportamiento, lo que voy a hacer, no lo que soy, lo que voy a ser, o lo que puedo ser, o si soy un buen jugador o no, ¿no? Lo que hay que hacer, lo que voy a hacer. Y más positivas. Eso quiere decir que son más dirigidas a la acción, que no definen la acción como un no ponerme nervioso. No, eso no es una acción, es una no acción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tienen más aspiraciones, más metas, esa dirección del ciclista, ¿no? Tienen más aspiraciones y más metas de éxito, ¿no? Son más ambiciosos, de alguna manera, ambiciosas. Y tiene una imagen frecuente sobre su experiencia interna más que externa. Y volvemos de nuevo al autoconocimiento, fijaos. Ser más capaces de yo identificarme, de yo imaginarme tal y como quiero ser, dónde quiero estar, cómo me quiero comportar, cómo me quiero ver, cómo quiero competir, etcétera, etcétera. ¿Vale? Más que externa, que sería la parte que hablábamos, que llevamos hablando toda la charla incluso, ¿no? de cómo nos
influye y cómo nos condiciona la presión social, ¿vale? Así que bueno, ahora sí creo que vamos como súper bien de tiempo, pero por mi parte, Mari Carmen, esto es lo que quería contar. Yo creo que mira, que abrimos más tiempo de dudas, comentarios, sugerencias, aclaraciones. Muy bien, perfecto. Pues la verdad es que he ido aquí anotando en mi folio, Sí. parece un jeroglífico más que otra cosa, pero bueno, yo lo tengo. Y la verdad es que es muy curioso, ¿no? Cómo la sociedad todavía sigue influenciando muchísimo y encasillando tanto a la mujer como el hombre, a la deportista y al deportista, pero bueno, esperemos que poco a poco esto ya vaya cambiando y se vaya un poco mentalizando, ¿no? Aquí la sociedad. Damos pasos, yo creo que damos pasos, sí. Damos pasos pequeñitos, pero bueno, con buena letra, como yo digo. Bien, pues todo eso hemos dicho que, o hemos visto que afecta a la motivación de tanto del deportista como la Ah, deportista. Entonces, has dicho, has comentado que me lo voy a llevar yo todo, siempre me lo quiero llevar al ámbito ya del deporte, ¿no? Para mandaros, para que todos los aquí presentes y los que vean esta ponencia se puedan llevar una serie de pautas o tips al bolsillo para que lo puedan aplicar. Entonces, a un deportista cuando pues, está entrenando muchísimo, está sufriendo un cambio muy grande y al final tanto entrenamiento, pero no salen los resultados como se espera y tiene una racha, una temporada, un año, 2 años, se acumula y no salen los resultados, ¿qué mensaje le transmitirías tú a ese deportista para aumentar de nuevo esa motivación o para que vuelva? pues mira, yo utilizo mucho una estrategia que proviene de la psicología, pero es muy sencilla de usar, que es de alguna manera hacer una línea de vida deportiva. Yo le llamo, no sé si el nombre técnico es otro, la verdad, vamos cogiendo nuestras manías como profesionales, que es básicamente dibujar a lo largo del tiempo cómo ha sido mi recorrido deportivo, en qué momentos he subido de rendimiento, en qué momentos he bajado, qué ha influido, etc. Y por mucho bajón que tenga el deportista o la deportista, siempre esa línea, la tendencia es ascendente, siempre. Es más, cuando ha bajado de rendimiento, cuando vuelve a subir, es mayor que el anterior. ¿Vale? Y eso tiene que ver con que de esos obstáculos que hablábamos al principio de la motivación, ¿no? de salir de ese barro, etcétera, etcétera, aprendemos recursos que no teníamos antes. De hecho, es un obstáculo porque no podemos superarlo o nos cuesta superarlo porque no lo hemos vivido antes o porque no lo hemos enfrentado antes. Entonces, no sabemos qué hacer o si lo sabemos no es suficiente, tenemos que entrenarlo, tenemos que mejorarlo, tenemos que perfeccionarlo y eso nos lleva a obtener recursos nuevos. ¿Vale? Clásico ejemplo del cambio de junior a senior, ¿no? de categorías promesa, juveniles, junior a absoluto. ¿Vale? Es un caso muy típico, ¿no? un momento típico de bajada de rendimiento a nivel de resultados y por comparación, ¿no? Claro, yo puedo ser el mejor en junior, pero cuando me tengo que comparar a todo el absoluto, cuidado, ahí ya. Claro, En el mejor de los casos soy uno más, que casi nunca, ¿no? Que muy pocas veces pasa esto, en casos de deportistas extraordinarios, pero Muy bien, ahí muy toca curioso. bajar. Muy curioso, sí, sí. Muy bien, observarse durante un tiempo, ¿no? A ver cómo está evolucionando, que al final toman decisiones radicales demasiado pronto, quizá. Ahí entra también el conflicto de intereses del que hablábamos, ¿no? No tiene por qué ser de género, pero claro, porque justo cuando se producen esos cambios y esas parones de rendimiento, el deportista normalmente ya tiene más recorrido, está cerca de la universidad o tiene pareja, ¿no? Ayer comentábamos un poco. Entonces, claro, cuando una cosa te cuesta mucho y otra te estimula más, cada vez más, pues, oye, se toman decisiones, ¿no? Que son legítimas también. Otra cosa es que se deje el deporte, esto es lo que a mí me duele mucho, ¿no? Pero bueno, el deporte así entendido como rendimiento, competir y demás, bueno, pues hay que dejar elegir también, ¿no? Otra cosa es que sea porque no mejora, ahí sí que es un problema, ¿no? Porque ahí con los entrenadores tenemos que detectarlo y ayudar a los deportistas a que puedan llegar, ¿no? y favorecer ese desarrollo hasta donde quiera llegar, ¿no? O pueda llegar. Genial, muy bien.
Y luego ha habido otra cosilla que me ha llamado la atención, ¿no? Cuando dice psicología versus biología. Me pasaba ahí, ¿verdad? Entonces, yo en Bueno, cierto modo también lo creo, ¿no? En cierto modo, en ciertos momentos por lo menos. Entonces, ¿qué consejos o tips tú le recomendarías a un deportista cuando antes de un campeonato o antes de un partido importante se produce esa sobreactivación del sistema nervioso simpático, esa situación de estrés, de adrenalina, de cortisol, de bloqueo muscular, de tensión? ¿Qué consejo le darías tú a un deportista para que consiga controlar eso a nivel ya un poco más mental, ¿no? Quizá. claro, ahí lo que trabajamos es, y de nuevo vuelve a ganar la psicología. Bueno, ya paro. No, ahí trabajamos con estados incompatibles, digamos, ¿no? Es decir, si el cuerpo te ofrece eso, que a lo mejor es lo normal, ¿no? Si tú estás afrontando una situación difícil o una situación en la que sientes que te juegas mucho, que eso es otro tema, hay que trabajar con esa idea porque es deporte, o sea, está para sumar, no para hacernos... Bueno, es otro tema. Trabajar con estados incompatibles o por lo menos saber a qué estado quiero llegar, cómo me gusta competir y aprender durante el entrenamiento también, que para eso sirve, a generarlo. A qué cosas puedo hacer o hago que me acercan a mi estado, al estado en el que me gusta competir, ¿no? Porque los nervios van a estar, y eso no se los voy a quitar a nadie, de hecho son necesarios, tienen que estar, porque si no... Mira, un ejemplo para los deportistas, ejemplo que uso siempre y que se ve clarísimo y todos los que hemos estudiado lo sabemos, la diferencia entre estar en clase e ir a hacer el examen. No puede ser el mismo estado de activación. Imposible. Porque no aprobaríamos ni un examen, ¿no? El examen nos exige más alerta, más activación, más chispa. De hecho, acabamos cansados después de un examen, ¿no? O sea, acabamos como... has agotado más energía que cuando vas a una clase que es pasiva, ¿no? Y simplemente, entre comillas, bueno, y a priori no debería ser así, pero va de eso, ¿no? O sea, los nervios tienen que estar, la activación tiene que estar, porque si no, no voy a sacar lo mejor de mí, voy a sacar lo normalito, lo que saco en estados normales. Pero sí que tenemos que gestionar ese punto en el que me beneficia, ¿no? Ese límite en el que empieza a ser ansiedad, se empieza a acercar a niveles de activación que nos perjudica el rendimiento y saber cómo bajarlos. Técnicas de respiración, técnicas de control del pensamiento, liberación de energía, ¿no? Vemos a un montón de deportistas y de jugadores hacer sprints, saltos antes de salir. Es todo control de activación, ¿no? Son estrategias que, insisto, sabiendo a qué estado quieres llegar, es más fácil trabajarlo. Porque si lo único que quieres es bajar los nervios no se van a ir. Entonces, por mucho que lo intentes, siempre vas a sentir que estás nervioso, ¿no? Y que eso te va a traicionar. Perfecto. Hay que saber a dónde queremos llegar. Y ya por último, ¿alguna experiencia que tú hayas tenido, por ejemplo, con Carolina Marín a nivel de este tipo de estrategia, ya que te tenemos aquí? Bueno, todas. ¿Alguna que quieras compartir? Todas. ¿Llame la atención, por ejemplo, antes de un partido? Todas. De hecho, claro, ella también pensad que el recorrido que lleva, y la veréis hacer esos desplazamientos, ¿no? Antes de un partido y demás, como mide un poco la pista, se fluye, se libera. Ahí, de hecho, desde como un par de horas, incluso un poco antes del partido, todo está preparado y canalizado para que llegue en ese momento en el mejor de los estados. O sea, como el calentamiento le va acercando a la sensación física que quiere tener, a la sensación enérgica, emocional que quiere tener, el tipo de pensamientos que tiene que tener en ese momento, el recuerdo del plan, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo lo que va pasando le va llevando a que en ese momento sea más sencillo ya, ¿no? Ya no se hace todo en ese instante justo antes de competir. Quien lo pretenda, probablemente empiece perdiendo por mucho, ¿no? Muy bien. Si lo dejamos todo a ese momento... Al final el calentamiento ya no solo físico, sino también como mental. Mental, por supuesto, claro. Esto está conectado, como no fluya. Totalmente. Muy bien, pues muy buenos esos tips, los apuntamos. Espero que la gente haya tomado por aquí apuntes.
Y bueno, aquí tenemos otra preguntita de Adrián Gómez. Adrián, si quieres tú mismo puedes abrirte el micro y formularla. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos desde Costa Rica. Hola. ¿Qué tal? Un gusto, María. Mira, te quería preguntar, a veces cuando tenemos el rol de entrenadores hemos notado cómo algunos jugadores que iban en un proceso de tal vez una preselección nacional abandonan el deporte competitivo eh, prácticamente al pasar de secundaria a nivel universitario. O experimentan un semestre o el... Adrián, te dejé de oír. Sí. ¿Te puedes reactivar el micro? Ahora. Ahí, Sí. nuevo, vale. Entonces, lo que hemos visto es que muchos chicos al pasar de secundaria a nivel universitario, pues siguen practicando tal vez el deporte competitivo unos 3 meses, 6 meses, pero luego ya dejan el deporte. Entonces quería pedirte tus experiencias. Creo que es importante que el entrenador le ayude a entender de que es otro nivel, que es bueno no dejar el deporte porque muchas veces el deporte pues te lleva a cierto nivel de satisfacción, pero no puede dejar los estudios. Entonces, a revalorar, a tener un mejor uso de su tiempo para que pueda llevar las dos cosas. No sé si te has enfrentado a ese tipo de situaciones y qué recomendaciones nos podrías dar. Gracias. Sí, gracias Adrián por la pregunta. Todos los días, porque al final el deporte, o sea, la edad de maduración deportiva, ¿no? O donde se juega ya un poco el futuro del deportista, coincide con esa etapa. Por eso hablábamos antes del conflicto de intereses, ¿no? En la mayor parte de deportes coincide con esa etapa, ¿no? Hay algunos más amables que permiten ser más longevos, alargarlos más en el tiempo, y otros al revés, ¿no? Que todo se cuece mucho, mucho antes, pero pasa constantemente. Entonces ahí va a depender del deportista en el sentido, decíamos, de la decisión que tome, ¿no? Pero sí se puede ajustar se puede ajustar el objetivo, se puede ajustar el plan y a veces también lo tomamos como un todo o nada que no tiene sentido. Ayer, no sé si estuviste en la de ayer, que hablábamos un poco como de la correlación de los motivos por los que hacemos deporte. El mínimo que se debe quedar es ese que decíamos de que forme parte de tu estilo de vida, ¿no? O sea, que al final no solo haya marcado una etapa a lo mejor competitiva, sino que te mantengas como deportista, como persona activa, bueno, pues para siempre, ¿no? Que sea algo que te identifique, porque sabemos los beneficios que tiene y sabemos que es algo que tiene valor, ¿no? Entonces, también rebajar esa expectativa del todo o nada. Yo es que, por ejemplo, en el centro de alto rendimiento, que es donde trabajo, aquí no hay medias tintas, ¿no? Entonces es muy difícil. Trabajamos mucha planificación, tengo el ordenador lleno de horarios y de ajustes de horarios y de planificaciones y demás, pero muchas veces no es suficiente, porque al final cuando pierden exámenes, cuando viajan tienen que hablar con 5 profesores, eso empieza a desgastar, el profesor no se lo cree, llegan a la habitación a las 9 de la noche, en el mejor de los casos, reventados, como quién se pone a estudiar ahí, ¿no? Entonces, es normal que también el que su autoconcepto, ¿no? o su intuición le diga que tampoco va a llegar, ¿no? O no va a llegar a muchísimo más, bueno, pues que tome esa decisión, ¿no? Entonces, sobre todo, apoyarles y también dar cierta libertad. Y quizá nos faltan mecanismos también como de estructura, ¿no? De estas personas con ese nivel ya, dónde pueden encajar si no pueden continuar con el alto rendimiento, ¿no? O sea, quiero decir, grupos de práctica de cierto nivel, pero con una competencia más ligera. No lo sé, esto lo estoy pensando ahora en alto, la verdad. Pero bueno, sí, por donde tú piensas, planificación y organización muchas veces no es suficiente. Intentar aliviar el conflicto de intereses para que pueda compaginarlo al nivel que desee y estar y apoyarle, ¿no? en aquello que decida. No es menos valioso porque no decida continuar. Esto hay que transmitírselo porque el abandono deportivo cuando se retira sufren. Y bueno, hay que estar ahí también para las malas.
Perfecto, gracias María, muy amable. Un placer, Adrián, gracias a ti. Genial, María, pues vamos a ver si tenemos por aquí alguna intervención más, aprovechando esta oportunidad de tenerte aquí. A ver, esos deportistas que se animen o entrenadores. Nada por aquí. Mira que normalmente me falta tiempo, ¿eh? Sí. Hay de todo hoy rodado. Estamos ya terminando la semana, ya no hay ni ganas de hablar. Bueno, pues mientras entonces, a ver si alguno más se anima. ¿Alguna experiencia tú, María, que nos quieras contar o así que nos pueda impactar un poco sobre algún deportista que pues se haya retirado y que tras esa salida del deporte tú hayas podido contribuir o cómo has contribuido con algún deportista o deportista? Bueno, pues mira, eso lo aprendes sobre la marcha, digamos, ¿no? Y yo afortunadamente tuve buenísimos mentores que la retirada no se prepara cuando llega ese momento, digamos, ¿no? O sea, que todo el recorrido deportivo, esa diapositiva del principio del desarrollo integral de la persona, conlleva sí o sí la retirada del deporte de alto rendimiento, ¿no? O sea, es incompatible con la vida personal, digamos, y con la salud, ¿no? Incluso. Entonces, se trabaja también durante y se trabaja con la expectativa de la persona, se trabaja con otros proyectos, nunca puede ser el único proyecto, ¿no? de la vida de una persona, pero ni el deporte ni nada, ni el trabajo, o sea, nunca puede haber solo una pata de la mesa, les digo yo siempre, ¿no? De una pata si tienes una mesa con una pata te va a cojear, siempre vas a estar pendiente de que no se caiga, ¿no? Y eso estresa mucho. Entonces, abrir un poco también el abanico, y por eso los estudios, de hecho, aunque muchas veces les lleven a esa retirada, ¿no? o les sea incompatible, es necesario para que ellos puedan desarrollar también esa carrera dual que se llama, ¿no? Porque algún día van a tener que tirar de esos estudios, ¿no? Se adaptan, se alargan, no pasa nada, eso no pasa nada, es cierto. Pero no desvincularlos y por supuesto, no paralizarlos, ¿no? O en la medida de lo posible, no paralizarlos durante muchísimos años. Que encuentren otra estimulación y otra forma de desarrollar, ¿no? Totalmente, porque siempre, bueno, en la mayoría de los casos se le da tanta importancia al objetivo, a los resultados, a la meta, y llega un momento cuando menos te lo esperes que, como yo digo, te partes una pierna 2 veces y ¿ahora qué pasa? ¿Cómo afrontamos esa retirada? Claro. ¿No le damos la importancia que realmente... Claro, y que hay que estar comprometido e involucrado, pero no obsesionado, ¿no? O sea, eso ya estamos hablando ya de una casi patológico en términos de psicología. O sea, que bueno, el equilibrio como término medio dentro de que, insisto, el deporte de alto rendimiento, pues la exigencia todos sabemos cuál es. Bueno, hablamos de aplazar o de compaginar y demás, pero... Muy bien, para eso yo creo que tendríamos otra ponencia, ¿no? Para cómo afrontar la retirada de la deportista, ¿no? O del deportista. Sí, además poco se habla, ¿eh? Poco se habla. La verdad que sí... mira, estos días preparando la ponencia, que he visto mucho de cómo trata la prensa, al final no he puesto nada, pero de cómo trata la prensa, ¿no? A la mujer deportista y demás, que bueno, deja mucho del modelo en el que esperamos de ello, ¿no? Pero también me impresionó cómo se trata la retirada. Hay deportistas que desaparecen del mapa y no sé, y es doloroso, ¿no? Para los que estamos día a día con ellos, ¿no? Que no solo les ves en el papel, que les has tocado, les has sentido, les has visto en sus mejores y en sus peores momentos, pues bueno, pues es un poco, toca un poco el corazoncito, ¿no? De no verles ese seguimiento o ese apoyo un poco a posteriori, ¿no? Totalmente. No solo el momento de la retirada, sino de después. Y cuando sabemos de ello es para montar drama, ¿no? Y los que le ha ido mal, los que se han deprimido, los que no han sabido gestionar, etc. Bueno, mucho por hacer. total. Al final el apego es inevitable. Mucho por hacer.
Pues mira, aquí tenemos ahora a Nadia, que dice que desde Ecuador nos quiere hacer 2 preguntitas. ¡Wow! Así que, Nadia, Estamos en todo el mundo. bienvenida. Cuando quieras. A ver, hola, ¿ahí me escuchan? Hola. Sí, Nadia, ¿qué tal? Ok. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, acá tarde, yo sé que allá en España es de noche, acá en Ecuador estamos todavía en la tarde. Aquí alargamos la tarde también, no Saludarlos, creas, ¿eh? saber de ustedes. Tengo 2 preguntas. Venga. Por las experiencias que hemos vivido acá con los deportistas pues, de alto rendimiento del Ecuador, y por las 2 plaquetas iniciales que pusiste, María, me gustó mucho porque hablaste sobre la motivación del deportista, más no del que gana, sino del que tiene un tropezón o no cumplió lo que él necesitaba. Pero, Todos. Lo ¿cómo que se pasa es que algunos motiva? hasta llegan, pero todos pasan por eso, ¿no? Sí, ¿cómo se motiva a este deportista que está acostumbrado siempre a ganar, que está en la cúspide? Porque todo en la vida aburre. ¿Y cuál es la motivación para este deportista que está acostumbrado siempre a estar en la cúspide? ¿Estás pensando en alguien en concreto, imagino, con una edad concreta o es en general? Digamos que los que siempre están en el auge, no sé, por ejemplo, hablábamos de un Usain Bolt que siempre ganaba sus competencias de 100 metros, Sí. el chico de natación, Michael Phelps. O Ajá. sea, ¿cuál es la motivación para estos deportistas? Claro, o sea, fíjate, hay algo que bueno, me refiero a los españoles, que son los que más conozco, ¿no? Y se lo he oído decir a Nadal, se lo he oído a Carolina también, de Claro. esas, y a otros muchos, ¿no? A Fernando Alonso también, Fórmula 1. Esa sensación, después de conseguir un gran objetivo, la sensación que queda como de vacío. A Gervasio de Fer también, el otro día vi una entrevista de él y también lo decía, ¿no? Como después de un gran triunfo por el que has estado, ¿no? Involucrado con todo, piel, carne, hueso, todo hacia un objetivo y lo consigues, claro, el momento de conseguirlo es dulcísimo, pero te vuelves a tu casa con la medalla. ¿Y ahora qué? ¿No? La pregunta del millón. ¿Y ahora qué? Ya lo he conseguido, Exacto. hay más objetivos por conseguir, me quedo aquí, ¿qué es lo que pasa? Entonces, aquí volvemos al trabajo constante con el tema de los objetivos, ¿no? Cuando desde la psicología y todos los deportistas y entrenadores que trabajan conmigo, y entiendo que con todos los psicólogos, trabajamos objetivos tanto de rendimiento y de tarea que llamamos como de resultado. O sea, que tú consigas un objetivo de resultado no quiere decir ni mucho menos que hayas alcanzado tu mejor versión, eso que ponía al principio, ¿no? Que hayas conseguido desarrollar todas las habilidades que puedes desarrollar. Entonces eso nos permite también tener sus propias referencias, no solo las del resultado, ¿no? O las del éxito, sino sus propias referencias de qué viene después, qué viene por mejorar, porque habrá ganado, pero no lo habrá hecho perfecto. Esto, además, ningún deportista, yo creo, nunca te va a decir que lo ha hecho perfecto, ¿no? Son perfeccionistas y ambiciosos por naturaleza. Lo que pasa es que hay que orientar eso a no solo el resultado, no solo la medalla, no solo conseguir algo, sino al recorrido, ¿no? Al recorrido y hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Porque claro, después de un gran éxito, seguir pedaleando, que decíamos, por otro mayor, que es lo que les va a apetecer, ostras, es peliagudo, ¿no? O sea, es tremendo y a veces cuesta unos meses y un tiempo en recuperarse, porque además se vacían, literalmente vacían todo su esfuerzo en ese objetivo y luego recargar toda esa energía es costoso, ¿vale? Entonces también hay que tener en ese momento paciencia y ser comprensivos y trabajar las emociones que ahí hay, porque bueno, y si es mucho éxito, bajar un poquito del pedestal, porque haya ganado no le hace ni mejor ni peor persona en el futuro, ¿no? Hay que seguir trabajando por uno mismo, hay que seguir desarrollándose, o sea, no, el mundo no acaba ahí, ni mucho menos. Okay. Gracias, María, por haber contestado. Y Sí. mi segunda pregunta tenía que ver con el tema de la presión social. Tú hablaste de la presión social, sí. Pero aquí también está incluido ese equipo que acompaña al deportista en la competencia, que a veces tú estás como que has clasificado por una final y está el equipo ahí atrás tuyo, tienes que ganar, ya es tuyo, y el deportista se desespera o se desenfoca a lo que tiene que hacer. O sea, ¿qué pasa con este equipo
que acompaña al deportista. Por supuesto. Hemos hablado de la presión social relacionada con el género, porque era el tema que nos tocaba, digamos, pero presión social en general. O sea, ese miedo a no conseguirlo, si encima otros dependen de mí, suele haber como dos versiones, ¿no? El que le libera, el que le alivia un poco la responsabilidad y funciona mejor, o el que no lo tolera, ¿no? Se bloquea y le puede esa presión. Si es deporte de equipo, no sé si te estás refiriendo a deporte de equipo. No, individual, exactamente. Individual y el equipo es su equipo técnico, ¿te refieres? Exacto. Vale, ahí todo el equipo técnico tiene que trabajar, si ese equipo, por ejemplo nosotros trabajamos así también aquí, ¿no? Todo el equipo gana o pierde. O sea, porque si el jugador o el deportista no es capaz de hacer lo que tiene que hacer en pista, es un poquito responsabilidad de todos. Igual que todos tocamos la medalla cuando la gana, ¿no? O algo así. Bueno, por poner así una... El deportista nunca llega solo, siempre tiene un equipo detrás de él. Exacto. Y mira, eso tiene que ver con esto que decíamos también de la prensa, ¿no? De cómo se retira el apoyo cuando las cosas no van bien o cuando no se consigue, ¿no? O incluso, fíjate, me acuerdo una rueda de prensa de Nadal que nos tiene acostumbrados, nos tiene, ¿no? Pero en aquella época que parecía que no, vamos, o sea, que no había manera de ganarle y pierde un partido y bueno, o sea, y él mismo tuvo que decir, ¿pero te crees que no iba a perder nunca? ¿O cómo? Le dijo al periodista algo así, ¿no? ¿De verdad pensabas que iba a ganar siempre? Esto tenía que pasar en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo puedes decir porque te sientes apoyado. O sea, porque sientes que si caes tienes un colchón muy, muy, muy cómodo donde caer, ¿no? Que además caes y te vuelves a levantar precisamente también por ese apoyo. Entonces no estás solo y eso es lo que tenemos que hacerle, no solo entender, sino ver y demostrárselo, ¿no? Gracias, María, por respuestas dadas. Un gusto, espero haberte aclarado algo. Muy bien, pues a ver, muchas gracias, Nadia. La verdad es que dos preguntitas bastante interesantes, ¿eh? Muy chulas. Interesantes. A ver si por aquí alguien más se anima. María Carmen, soy Pedro Leal. ¿Qué tal, Pedro? Pedro, ¿qué tal? ¿Has repetido? Muy buena, María. Bien. ¿Te han quedado ganas de más? A ver, he vuelto a tener hoy problemas con la cobertura. No sé si es un problema, supongo que es un problema mío y entonces no sé si has hablado ya de esto o no has hablado de esto. Mira, hay una cosa que me gustaría preguntarte, María. Tú, por tu experiencia con deportistas, en este caso del género mujer, ¿vale? ¿Has apreciado diferencias notables en el rendimiento deportivo, ya no en competición, incluso en los entrenamientos, en función del estado que has comentado antes, premenstrual, menstrual, de ovulación? ¿Tú has apreciado o se han apreciado diferencias en el rendimiento deportivo? ¿Claros? Clarísimas. Claro, yo entiendo que sí, pero quería oír tu opinión y tu experiencia, que es la que me... Sí, clarísimas. Y cualquier mujer presente, bueno, luego como en todo, ¿no? Algunas nos afecta más, otras menos, unas somos más capaces de controlarlo, otras menos, pero por supuesto es algo que hay que conocer y que nos sentimos así y que, insisto, esa determinación biológica de las hormonas está. Ahora, si esa parte de autoconocimiento, de aprender a gestionarlo, del hecho de conocerme bien, saber qué va a venir, yo puedo poner en marcha cosas, ¿no? Yo puedo anticiparme, puedo poner estrategias, pues si sé que voy a estar más apagada o más apática, me va a faltar la energía en una etapa, yo puedo anticiparlo, ¿no? Y decir, bueno, pues en esta época pues salgo menos o me acuesto antes o tengo más momentos para mí de relax. O sea, por supuesto, nos afectan a todas y en pista también. De hecho, incluso ya te digo, esos días en que ves a la jugadora que se come el mundo de 3 bocados. Pues por supuesto, seguro las hormonas están implicadas. Incluso las cargas de entrenamiento van en relación o se tienen en cuenta hasta un cierto punto, ¿no? Como una variable más, digamos. Se tienen en cuenta para la carga y el tipo de entrenamiento que se realiza, ¿no? Y yo os invito, si sois entrenadores, a investigarlo y poneros al día de ello y tenerlo en cuenta, porque veréis cómo
cómo de repente lo que parece que nunca sale o ¿no? Cíclicamente, literalmente, hay cosas que vuelven a pasar o cosas que vuelven a no funcionar, o se nota mucho en la precisión, por ejemplo, ¿no? Esos días apáticas o de falta de energía, somos menos precisas en los golpeos, o sea, sí, se nota, ¿vale? Entonces, insisto, una variable más que en alto rendimiento tenemos que tener en cuenta, por supuesto, porque tenemos en cuenta todo, todo lo manejable, pero bueno. Luego, a ver, en otros niveles yo invito sobre todo a lo que decíamos, ¿no? a que cada persona, con sus condicionantes, por el sexo con el que haya nacido, como hemos visto, se conozca y sepa que responde y aumente su autorregulación, ¿no? Su autoconocimiento y, por tanto, la capacidad que tenemos de regularnos y de controlarnos hacia lo que quiero que pase. No vernos... Sí, Sí. es que ahora has bajado un escalón, efectivamente, en el alto rendimiento. Yo creo que Claro. los deportistas de alto rendimiento están mucho más atendidas para gestionar todo esto, pero me da la sensación de que en el deporte, bueno, pues normal, del día a día, incluso la propia mujer o las propias chicas no saben gestionarlo o no saben entender incluso lo que les pasa. O sea, sí, muchas veces ellas te lo comentan, te dicen... Muchas no, por eso. Claro. Y la duda que tengo también es de si realmente los técnicos, en este caso varones que trabajan con chicas, lo saben entender o lo saben gestionar también. Esa es la duda que tengo. Como te decía ayer, como profesional también de la educación física, es que lo percibo, ¿vale? Y me da la sensación de que no siempre hay esa preparación. Pues mira, nos has dado un motivo de satisfacción más de estas charlas, porque precisamente están también para dar visibilidad y conciencia a esa parte, ¿no? Claro. Y insisto, y hay una parte que, como tú muy bien detectas y has dicho, de que es en mucha responsabilidad de la propia persona. Y ya te digo que ponemos el foco en la mujer porque la entendemos menos como varones, ¿no? Porque por Sí. esos ciclos, y porque tampoco vamos a ir preguntando en qué parte, en qué punto del periodo está cada mujer. Pero bueno, que solo el hecho de saber que está, de saber que influye, y con las personas con las que entreno o con las que tengo más confianza, bueno, pues ser más conocedores de esas reacciones, y por supuesto, insisto, la persona la primera, va a mejorar en mucho la calidad de nuestras relaciones, la comprensión de unos a otros, la capacidad de las mujeres también para liberarse de esa carga, ¿no? Y para poder expresar cómo se sienten o por qué se sienten hoy así y mañana así. Y vamos, ya por eso insistía en la explicación, digamos, ¿no? En la ponencia, en el autoconocimiento, antídoto para muchas cosas, y está, vamos, pues, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo contigo, Sí, María, y lo he experimentado sí. en mi propia hija. Mari Carmen la conoce. Y lo he experimentado, Sí. yo ya he conseguido aceptar esas diferentes situaciones que se producen cíclicamente a lo largo de los meses, y estados de ánimo, estados de bajón, estados de euforia. Y efectivamente, bueno, pues creo que es importante saber gestionarlo, efectivamente. Sí, y María, conocerlo, que no nos dé miedo conocerlo. efectivamente. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Bueno, aquí en esta intervención de Pedro, recalcar también, ayer en la ponencia que tuvimos de Lidia Romero con respecto a la preparación física, hizo muchísimo hincapié en el ciclo menstrual y recomendó un diario de recogida de sensaciones en cada una de las fases. Entonces, Total. puede ser muy útil ya no solo para conocerte mejor físicamente, sino también cómo estás mentalmente, ¿no? Cómo están esos niveles de motivación. Exacto, exacto. Y ahí lo bueno es que descubrimos patrones. Entonces eso es lo que nos hace conocernos más, ¿no? Y dar explicación a muchas cosas. ¿Por qué duermo peor? ¿O por qué estoy irascible? ¿O por qué estoy que me sobra la energía? ¿Por qué estoy más seductora? O sea, cada etapa tiene sus sensaciones asociadas. Son muy parecidas entre las mujeres, pero cada uno tenemos que identificar y vamos, y que es un gusto, conocerse también. Tenemos que estar encantados de habernos conocido de alguna manera, ¿no? Lo que decíamos, que vamos a convivir con nosotros mismos y con nosotras mismas toda la vida. Así que es un buen plan, conocerse. Sí, no estaría de más, ¿no? No estaría de...
Muy bien, pues a ver si por aquí tenemos alguna más intervención, alguna preguntilla, curiosidad. ¿Estamos a tiempo? ¿Nada? Bueno, pues si parece vamos despidiendo. A ver. Sí, vale, correcto. Una, ¿no? A todos los presentes y todos los que se han inscrito en este congreso se les enviará el enlace con todos los vídeos, con todas las ponencias y además se va a subir a YouTube, al canal de YouTube de la Federación Española. ¿Vale? Además también aparecerán con subtítulos en inglés para que podáis disfrutarlo. Así que no te preocupes, Adrián, y podrás también verlo tranquilamente. Y pues nada, si no hay ninguna más intervención más, agradeceros a todos de verdad vuestra presencia, vuestra asistencia y que hayamos enriquecido un poquito todas estas intervenciones. Al final, entre todos, compartimos tanto inquietudes y la verdad es que nunca está de más. Me alegro muchísimo si os he podido aportar un poquito. Al final, nunca tenemos siempre el tiempo que nos gustaría para formarnos y bueno, con esta jornada, a ver si por lo menos hemos podido aumentar un poquito los conocimientos desde la nutrición, la psicología y la preparación física, que al final son clave en el desarrollo integral de un deportista y de una deportista. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Os mandaré correo con todas las ponencias y que espero ver otra vez pronto. No sé si María, ¿quieres despedirte? ¿Quieres decir unas palabrillas? Nada, muchísimas gracias. Un placer por mi parte, que ha sido un reto bonito estas charlas y que espero que se hayan podido disfrutar y haber dado una pinceladita, aunque sea, ¿no? a esos intereses. Así que nada, muchísimas gracias por pensar en mí, por invitarme y un placer a todos. Muchísimas gracias por asistir. Muchísimas gracias. Pues nada, nos María. despedimos. Gracias. Hasta luego. Chao.